gracias, Señor. No encuentro palabras como dirigirte, Señor, pero tú me conoces lo que hay en mi corazón, Señor. Quiero que tú brindes, Señor, paz y confianza en mi vida y en cada uno de mis hermanos, Señor, que estemos siempre confiados en tus manos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Señor, a cada uno de mis hermanos que están acá. Bendícelos, Señor. Te pido por aquellos, Padre, que por situaciones que están pasando en sus vidas, tú las puedes ver, lo que están sucediendo, Señor. Si se han desviado un poco de tu camino, Padre, que tú vayas y les toques nuevamente su corazón y restaure su amor, y que vengan a alabarte y siguiendo alabándote a ti, Señor. Restaura nuestras vidas y danos la confianza cada día, Padre, que tú estás en control de cada una de ellas, Señor, y lo debemos ver a cada momento, Señor. Bendícenos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene en este momento, Señor, y que tu Espíritu Santo los hable en nuestra vida, Señor, y que podamos tener un corazón humilde ante ti, Señor, porque diste a tu Hijo amado, como dice la alabanza, Señor, y te humillaste por cada uno de nosotros, Señor, y diste tu vida por cada uno de nosotros en esa cruz, Señor, y no escatimaste a tu Hijo, Señor, porque los amas en gran manera, Señor, y te damos gracias porque tal vez humanamente, como lo digo y lo sé que no entiendo, pero sé que estás conmigo y me fortaleces y me das paz y seguridad, Padre, de que tú estás con cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada persona que está en hospitales, Señor, están enfermos, Señor, que seas tú poniendo personas alrededor de ellos, Señor, que tus ángeles, Señor, estén con ellos, Señor, y que tengas esa posibilidad, Padre, de poder aceptar de tu corazón, porque solo por medio de tu Hijo amado llegarán a tu reino, Señor, y podrán conocerte. Si aquí en la tierra, Señor, como lo experimentamos nosotros, Señor, que sabemos que estás con nosotros, también ellos podrán alabarte en el reino, Señor, que tienes preparado para cada uno de nosotros allá contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitir alabarte y por permitir conocerte a ti, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias al Señor por sus bendiciones. Y vamos a seguir entendiendo lo que Dios tiene para nuestra vida, así es que le damos gracias al Señor por sus bendiciones, sus cuidados. Seguimos orando, seguimos buscando la dirección de Dios. Y estamos aprendiendo, como siempre lo queremos hacer. Una de las cosas que creo que debe de llenar y debe de haber en nuestro corazón es conocer cada día más a Dios. ¿Ven? El plan y el propósito de Dios, como yo siempre lo he dicho, si Dios, la prioridad del Señor fuera el salvarnos, pues ya muchos de nosotros qué tiempo nos hubiéramos ido, ¿no? Hace 20 algo de años yo acepté al Señor. Entonces, si esa fuera la prioridad, que es una de las prioridades, ¿verdad? No vamos a decir que no, pero el hecho de que el Señor nos salva simplemente es el inicio de muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios se preocupa por nuestro carácter, nuestra forma de responder debe ser muy diferente a la forma como respondíamos antes de conocer al Señor. Entonces ese proceso que llevamos en la vida, si el Señor no nos ha llevado todavía, quiere decir que el Señor sigue trabajando en usted, sigue trabajando en mí. Todos los problemas, dificultades, bendiciones, todo esto que enfrentamos a día, simplemente en la forma como Dios está tratando de cambiarnos. Y hemos estado viendo y hemos estado meditando un poquito en uno de los versículos, como le compartí la semana pasada, que el Señor le hizo esta promesa a Salomón en su momento, pero que ahora es una promesa que también la podemos nosotros disfrutar, porque dice, y si mi pueblo se humillare, o sea, ¿quién es el pueblo del Señor? Lo vimos la semana pasada, no vamos a hacer mucho énfasis en eso, pero entendemos que esta promesa no es para todo el mundo. Dice, y si mi pueblo se humillare. Y el pueblo del Señor es aquel que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Si usted ha reconocido a Jesucristo, usted ha entendido lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, ha confesado sus pecados, ha entendido que la única manera de estar bien con Dios, de poder tener una cercanía con Dios, ser parte del pueblo de Dios, es reconociendo a Jesucristo e invitándolo a su corazón. Pero no solamente se queda ahí, dice que si obedecemos sus mandamientos, realmente somos sus hijos. Se fija, o sea, muchos confiesan, muchos creen, dice la palabra del Señor, hasta los demonios creen en Dios. Pero no se queda ahí, debemos vivir una vida en obediencia, debemos hacer lo que a Dios le agrada.
Y eso es día a día. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, bueno, el mismo Señor Jesucristo dice, cada quien tome su cruz y sígame. Y en muchas partes de la Biblia vamos a entender esto, que es un trabajo que debemos vivirlo día a día. Así es que vamos a seguir meditando en este versículo, en este versículo especialmente en 2 Crónicas 7:14, donde dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Y ahí vienen las promesas del Señor. ¿Qué dice? Entonces yo oiré desde los cielos. Imagínense qué gran bendición, ¿no? El saber que si nos humillamos delante de la presencia del Señor, oramos, nos apartamos del camino que llevábamos, o sea, dice el Señor, si te apartas de la forma de vivir que vivías antes, a tu manera, de lo que tú querías hacer, y me obedeces, buscas mi camino, buscas mi rostro, que es lo que vamos a estar viendo hoy, oras, entonces el Señor empezará a hacer la obra en nuestras vidas. Entonces dice, yo iré desde los cielos, perdonaré vuestros pecados y sanaré su tierra. ¿Han oído la expresión que dice, no, pues que Dios escucha a todo mundo? ¿Ven? No. Aquí la palabra es clara. Una de las condiciones que el Señor demanda de su pueblo, de nosotros, ¿ven? Es que para que el Señor pueda escuchar del cielo, para que el Señor pueda atender nuestras oraciones. Y cuando digo escuchar, ¿verdad? No quiero que me lo entiendan, porque siempre existe uno que otro, ¿verdad? Más inteligente o más vivo, ¿verdad? Que la quiere pasar de vivo y dicen, pues entonces Dios está ciego, está sordo. No. Cuando digo escuchar, quiero decir que es que el Señor está atento, dices, voy a escuchar y el Señor va a responder. El Señor escucha, ¿verdad? El Señor escucha todo. Todas las sandeces y burradas, seamos cristianos o no seamos cristianos, para Dios no hay nada que no esté oculto, ¿verdad? Dios todo lo entiende, pero dice, si venimos humillados delante del Señor, como aprendíamos la semana pasada, no demandando, no exigiendo, ¿ven? Porque Él es Dios. Y Él realmente sabe lo que nosotros necesitamos. Simplemente Dios quiere que vengamos con un corazón humillado, un corazón consciente de que la única manera que Dios nos va a escuchar es cuando nos humillemos delante de la presencia del Señor y vivamos una vida en humillación. Y es lo que aprendíamos la semana pasada, y se acuerdan, ¿verdad? No es un momento en el altar, en la presencia del Señor, es una vida continua en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, donde quiera que yo ande, viviendo una vida consagrada al Señor en humildad. Porque realmente mi humildad se refleja no solamente delante del Señor, tratando de ser humilde aquí y decir, ay Señor, ¿verdad? Como se acuerdan en la Biblia donde dice que llegó un fariseo y dice, ay Señor, ¿verdad? Y se tocaba el pecho, dice, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello. Y llegó otro y dijo simplemente, Señor, sé propicio a mi pecado. Y el Señor le pregunta, dice, ¿a quién crees que escuchó el Señor? Ven. Esta nuestra humildad no es el hecho de que vengamos a la iglesia y pretendamos aquí, ¿ven? Ser humildes, no. Es allá donde nadie nos ve, donde solo el Señor puede ver y entender y observar, es decir, ahorita vamos a ver, el Señor dice, I like that, me gusta, me viste, ve. Donde pueda andar el pastor o cualquier hermano allá donde nadie lo ve, dice, eso es. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de humildad, que hay que recoger la basura, hay que ser humildes, si nos insultan hay que callarnos, o sea, todo eso, ¿verdad? Donde nadie nos ve, aún en la televisión, en la casa, donde sea, ¿verdad? Que usted grita, que usted se ofende con nada, ¿verdad? Que, o sea, el Señor dice, ahí es donde el Señor ve y dice, realmente están viviendo en humildad, ahora pide, ahora clama, porque yo ¿qué? Yo escucharé. Ven. Vimos la semana pasada, dice que si somos humildes y rápido, dice el Señor, ¿qué va a hacer? El Señor nos va a guiar. Cuando más humildes somos al Señor, dice el Señor, promete, dice, miren, si son humildes,
una de las cosas que yo voy a hacer en su vida es que yo los voy a guiar. O sea, cualquier decisión que tengamos que tomar en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, lo que sea, no sé, yo sé que cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones importantes. El Señor dice, mira, si tú te humillas a mí, vives humillado, no en este momento que necesitas esto, no, trata de vivir una vida consagrada a mí, humillada a mí, o sea, viviendo para mí, pide y yo te voy a guiar, yo te voy a decir para dónde, mira, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, así como vemos, ¿verdad? En el GPS, que el GPS dice, vete aquí, vete allá. Bueno, lo mismo hace el Señor. Cuando estamos consagrados al Señor, viviendo para el Señor dice, yo te guío. Hermanos, si confiamos en el GPS que no nos va a perder, imagínense tener la guianza de Dios. ¿No es fascinante? En el caso que usted dice, ¿me entiende? Si con el GPS tenemos que andar con los ojos bien abiertos porque si no nos perdemos, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado? Dice, ay, me pasé. Ven. Cuando vivimos en humildad y consagrados al Señor, viviendo para el Señor, hermano, hasta con los ojos cerrados doblo, hasta con los ojos cerrados me acuesto, ¿verdad? Le iba a decir, hasta con los ojos cerrados duermo, ni modo que de otra manera, ¿verdad? Pero se fija, o sea, cuando uno vive en humildad, consagrado al Señor y viviendo para el Señor dice, mira, yo te guío, no importa. Entonces cualquier decisión que uno toma, hay una confianza, una tranquilidad en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Por qué? Dice Romanos 8, ¿verdad? Dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien conforme el propósito y el plan que Dios tiene. Entonces se fija, la humildad es algo tan grande para Dios, porque es la forma que nos enseñó el Señor Jesucristo. Dice, sé humilde como yo soy humilde, sé manso como yo soy manso. Y esto nos refleja que cuando somos humildes el Señor nos guía. Y aunque nos equivoquemos, el Señor hace todo lo imposible para que esos errores que nosotros cometemos en nuestra vida, dice el Señor, no te preocupes, yo voy a orar para bien conforme el plan que Dios tiene para nuestra vida. Porque hermano, un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón consagrado al Señor, uno se equivoca y uno viene delante de la presencia del Señor y dice, Señor, perdóname. Y el Señor dice, eso es lo que quería escuchar. Ven. Lo otro que dice el Señor, si somos humildes, Él nos ¿qué? Él nos bendice. Lo que veíamos la semana pasada, no solo me guía, sino que el Señor me bendice. Y es lo que el mundo busca, ¿no? Es lo que escuchamos en muchas predicaciones, en muchas iglesias, ¿verdad? La famosa prédica de la prosperidad. ¿Quién quiere ser bendecido? ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere lo otro? El Señor dice, ¿quieres ser bendecido? Humíllate a mí, sé obediente, busca mi dirección. Y automáticamente vamos a ver que las bendiciones vienen de parte del Señor. Ven. Y no vamos a profundizar en esto, porque muchos dirán, bueno, pero ¿qué pasa con mi vida? Bueno, a veces no recibimos todas las bendiciones del Señor porque no entendemos la guianza de Dios, es que todo va junto. Ven. Si el Señor te bendice es para que bendigas. Entre más bendición hay, más bendición hay que repartir. Ven. Las bendiciones no es para que las amontonemos en el banco, para que las amontonemos en el colchón, para que no sé dónde las amontonen, ¿verdad? Ni digas por qué. Pero las bendiciones son para compartirlas. Bueno, dice el Señor, es más dicho en dar que en recibir. Y ahí están los versículos, ¿verdad? Los puede buscar en su casa y dice, Señor, si eres humilde, a los humildes el Señor les bendice, a los humildes el Señor les guía. También veíamos la semana pasada, dice, si somos humildes, ven, el Señor nos da el poder para cambiar. La única manera que tú puedes cambiar, que puedes ser una persona realmente consagrada al Señor, es humillándote al Señor. No hay otra forma. Dice que el Señor se agrada con los humildes, pero a los que no son humildes, el Señor los hace a un lado. Todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como Señor de nuestra vida y ha sido sincera nuestra decisión, nos hemos humillado delante de la presencia del Señor, el Señor cambia. Ven.
Yo sé que los cambios no son automáticos ni vamos a cambiar de un día para otro, pero déjeme decirle, dice el Señor, si tú eres humilde y entiendes que la única manera de cambiar es por medio de la gracia de Dios, por medio de la gracia que recibimos por medio de Jesucristo, y tú entiendes y tú dices, no he podido dejar de fumar, no he podido dejar de beber, no he podido dejar de chismear, no he podido dejar de decir malas palabras, todas estas cosas, ¿sabes cuál es la causa? Que no te has humillado delante del Señor, has confesado y le has puesto estas cargas al Señor y dices, Señor, ayúdame. Porque sé que la única manera que yo puedo cambiar, que yo puedo ser transformado es con tu poder. Ven. Y el Señor dice, aquí está mi gracia. Es la gracia, hermanos. Si usted ve cambios en nuestra vida, no es por nosotros. No es por lo que nosotros podamos hacer, es por lo que el Señor está haciendo en nosotros, que tú le permitas a Dios decir, Señor, actúa, que tu Espíritu actúe en nuestra vida. ¿Cómo? Vamos a ver más adelante. El Señor dice, si mi pueblo, ¿qué? Se humillare. ¿Okay? Entonces la humillación trae todas estas bendiciones, el Señor nos guía, el Señor nos protege, el Señor trae bendición. Ven, pero también veíamos la semana pasada que dice, si somos humildes, nuestro Dios reduce ¿qué? Nuestro estrés. Y ahorita mucha gente está encerrada en la casa que no haya que hacer. Está estresada si mandar los hijos a la escuela, está estresada si va a ir a trabajar, está estresada si le va a ajustar para pagar. Bueno, olvídese, el estrés ahorita está al 100%. Y el Señor es simple, dice, mire, si te humillas, entiendes que el único que te puede guiar soy yo, el único que te puede bendecir soy yo, el único que te puede dar el poder para cambiar soy yo. Eso va a reducir todo tu estrés. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer el cambio en todas las situaciones en tu vida soy yo. Entonces se fija, el estrés que pasa, uno dice, aquí está. Y es lo que a veces mucha gente no entiende, cuando el Señor ofrece a Jesucristo, Jesucristo es la pauta, Jesucristo es el camino, dice yo, el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesucristo es la razón para que todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades desaparezcan. ¿Por qué? Porque en el poder de Él, en el poder del Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesucristo, nos da el poder para poder superar todas estas situaciones en nuestra vida. Usted y yo, por nuestra fuerza, olvídese, estamos acabados. Dice, necesitamos de esa gracia, necesitamos de ese poder para poder reducir el estrés en nuestra vida. Ahí lo vimos en Mateo la semana pasada. Entonces, usted es una persona en la que vive estresada por esto y por lo otro, simplemente humíllese al Señor, dependa del Señor, pida guianza del Señor, pida la bendición del Señor y ese estrés va. No le digo que va a desaparecer, pero va a mermar. ¿Ven? Porque como humanos siempre fallamos. Y hoy vamos a ver algo significativo de lo que seguimos viendo, ¿se fija? ¿Ven? Dice la palabra del Señor ahí en lo que acabamos de leer, dice, si mi pueblo se humillare, ¿ven? Y clamare, y ahí está, el Señor va a hacer la diferencia. Entonces, ese versículo no solamente nos enseña a humillarnos, pero también nos enseña a ¿qué? A orar. Una de las cosas que tenemos que hacer para que haya un cambio en nuestra vida, para que podamos recibir las bendiciones donde dice yo sanaré tu pueblo, ¿ven? Dice que tenemos que orar. Y es algo que hemos estado orando, hemos estado compartiendo, hemos estado hablando, hemos estado llamando y hemos estado haciendo. Y hemos estado haciendo, no digo que no hemos orado desde el momento que nacemos, ¿verdad? Tal vez no, pero desde el momento en que empieza uno a tener razón de su vida, uno ve a la gente orando, haciendo estas cosas, pero uno realmente no entiende el plan y el propósito de la oración. Ahorita lo vamos a ver. Pero es algo fundamental en nuestra vida para que este versículo, estas promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Una de las cosas que tenemos que hacer es primeramente humillarnos delante del Señor, pero también necesitamos pedir ayuda. ¿A quién? A Dios. Dice, si mi pueblo se humillare, el cual es invocado en mi nombre, y, ¿qué dice? Orare. Ven. Para muchos la oración es
no es pérdida de tiempo. Para muchos la oración es más fascinante irse a dormir que orar. Para muchos la oración es un poco de hermanos ahí que no tienen nada que hacer y pues aprove. No, aquí dice, parte de mi humillación a Dios es querer pasar tiempo con Dios. Ven. Y la oración es ese tiempo, es esa devoción que uno tiene con Dios. Algunos, como digo al principio, van a salir siempre, ¿verdad? Más, ¿verdad? Sabios, van a decir, no, pues yo oro en la casa. Amén. Ven. Pero vamos a ver que el Señor pone sus pautas. Y nuestra humillación delante del Señor es simplemente obedecer la dirección de Dios. Dice, mira, humíllate, pero también ora. Tenemos que orar, tenemos que tener una vida de oración, tenemos que orar como iglesia, tenemos que unirnos juntos, clamar al Señor, pedir al Señor. Dice que el Señor, cuando ve al pueblo humillado, ve al pueblo en esta dirección, entonces el Señor, ¿qué hace? El Señor escucha, el Señor bendice, el Señor provee, el Señor sana, el Señor dirige. Amén. Dice ahí en Segunda de Crónicas, dice, si mi pueblo se humillare, el cual proclama mi nombre y orare, el Señor hará la diferencia. Y nomás quería compartir algunos puntos donde usted dice, pero ¿por qué el pastor insiste tanto en orar? Bueno, no soy yo, es Dios. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que orar? Ven, la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo nos enseña. Mire ahí en Juan 16, 23 al 24, dice, en aquel día, dice el Señor, ¿ven? Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre, ¿en quién? En mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora dice, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces imagínense una promesa dada a Salomón hace que más de 4000 años, el mismo Señor Jesucristo dice, miran, cuando yo no esté, tienen que pedir. ¿Y cómo pedimos? ¿Cómo le pedimos a Dios? Orando. Es la única manera que le podemos pedir a Dios, ¿no? Una oración. ¿Y qué es la oración? Lo que hemos estado aprendiendo, lo que hemos estado compartiendo, la oración es una plática usted con Dios. Entonces el Señor Jesucristo dice, pedid y se os dará. Entonces la única manera que yo le puedo pedir a Dios es orando. Cuando uno ora, hermano, con Dios, cuando uno tiene esa costumbre de orar y de orar y de orar más con Dios, ven, ese don, esa bendición, ese privilegio, entre más oramos, más conocemos a Dios. Entre más oramos y Dios nos contesta nuestras oraciones, más confianza tenemos en Dios. Ven. Si usted lleva la cuenta de oraciones y usted se da cuenta y usted dice, el Señor me escuchó en esto, el Señor no me escuchó en esto, el Señor sí me escuchó en esto, el Señor me ha escuchado en esto. Es más, muchos me llaman y me dicen, pastor, hermano, es que ni había terminado de orar cuando el Señor me contestó. ¿Qué pasa en nuestra vida? Nuestra confianza crece en Dios. Ven. Entonces el plan y el propósito de la oración es que nuestra confianza con Dios crezca. Es lo mismo, ¿se acuerdan? Hace meses atrás, semanas, creo meses, yo les compartía, ¿se acuerdan? Un video acerca de los hijos o los nietos, que sea, cómo crece la confianza de ellos con uno. Bueno, cuando ellos tienen una necesidad, ¿qué hace un niño cuando tiene una necesidad? Lo único que puede hacer es llorar. Y usted sabe que cuando el niño llora, estoy hablando de un pequeño que todavía no puede hablar, llora. Usted sabe como padre de familia que el niño tiene una necesidad, dice algo quiere. Cuando usted se da cuenta que quiere y provee para la necesidad de ese niño, el niño se calla. Ven. ¿Qué pasa con el sentir de ese niño? Se da cuenta que cada vez que llora, usted provee el dicho, dice, ya sé. Ven. Entonces ya crece la confianza en él, en pedir, en llorar, porque usted provee, usted satisface la necesidad. Lo mismo pasa con Dios. Ya cuando estamos grandes, los hijos que dicen, papá necesito esto, papá necesito aquello,
Y el papá si tiene y sabe que es una necesidad, el papá provee. Entonces la confianza crece y uno dice, ok, yo puedo pedirle a mi papá porque él sabe que es una necesidad, no es un capricho y él va a buscar la forma de proveer. Lo mismo pasa con Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice aquí, dice, en ese tiempo no estaré, pero pedid, pedid, pedid. O sea, si no pedimos, ¿qué pasa? Uno dice, no, pues que el Señor, a muchos dicen, no, pues que ya el Señor sabe. Sí, es obvio, el Señor lo sabe todo, pero el problema no está en Dios, el problema no es que Dios no lo sepa, Dios lo sabe, el problema es que Dios quiere que nuestra relación con Él crezca, que nuestra confianza con Él crezca. Entonces dice, aprende a orar, si mi pueblo se humillare y orare. En otras palabras, lo que Dios quiere que por medio de la oración nuestra confianza a Él crezca. Ven, nuestra relación, nuestra confianza, porque le oramos, el Señor dice, has entendido, ahora sé, ¿verdad? No es que no sepa qué necesidad tienes, pero lo que realmente quería es escucharte decirlo, es que vayas aprendiendo que entre más horas y yo conteste tu oración, más confianza vas a tener conmigo. Entonces cualquier necesidad que venga a nuestra vida, usted ya no tiene que ir a otra persona y no simplemente venir a Dios y decir, Señor, gracias. Dice, ¿y por qué lo hacemos, hermanos? Porque Jesús lo dice. Cuando estaba estudiando esto, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué me tengo que bautizar? Porque Dios lo dice, porque Jesús lo dice, porque Jesús lo hizo. Bueno, ¿por qué tenemos que orar? Porque Jesús lo dice. ¿A quién seguimos? A Jesús. ¿A quién tenemos que obedecer? A Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Porque Jesús lo dice. Ah, pero es que es muy aburrido, pero Jesús lo dice. Ay, es que me duermo, pero es que Jesús lo dice. Ay, pero ¿quieres que tu confianza crezca? ¿Quieres que tu fe crezca? Pues ora. Tienes que orar. Tienes que aprender a orar. Ven. A mí me llama mucho la atención cuando dicen, no, es que este es profesional para esto. ¿Ha escuchado, verdad? Donde dice, mire, para arreglar el aire mejor busque una persona profesional, una persona que haya estudiado, una persona que realmente sepa. O cualquier otra situación, ¿verdad? En la escuela, es muy diferente, y no quiero decir que los que no estudian no sepan, pero cuando usted escucha y dice, es que es profesional, ¿verdad? Es muy diferente nosotros cuando queremos jugar basquetbol o fútbol, es muy diferente que solo vamos a quitarnos el río a uno que es profesional y dice, no, es que de esto yo vivo. Ven. Y cuando ya uno escucha la palabra profesional, uno dice, bueno, quiere decir que esa persona que ha invertido tiempo, ha trabajado, o sea, se ha esforzado para eso. Ven. Entonces lo mismo pasa con la oración, lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Si nosotros invertimos tiempo leyendo la palabra del Señor, si nosotros invertimos tiempo orando, si nosotros invertimos tiempo meditando en todo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, pues nos vamos a hacer más profesionales en las cosas espirituales, vamos a saber más de Dios, vamos a conocer más de Dios y es obvio que las respuestas de Dios van a ser más claras en nuestra vida. Amén. Pero para hacernos profesionales en la oración tenemos que pasar más tiempo con Dios. Amén. No es algo que es natural de la noche a la mañana, es algo que uno tiene que practicarlo. Por eso dice, si mi pueblo me buscare y orare, entonces dice el Señor, todo lo que pidáis en mi nombre, y ahí está otra pauta fundamental en lo que estamos aprendiendo en este versículo, cualquier cosa que pidamos al Señor tenemos que hacerlo en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Ven. Cualquier cosa que pidieras en mi nombre. Y ahí es donde aclara muchas cosas en nuestra vida, donde uno dice, y una gente dice, pero hermano, algunos se sanan, algunos no se sanan, porque este sí se sanó, porque este no se sanó, porque el Señor hizo esto. Bueno, cuando decimos en su nombre, acuérdense, siempre nuestra oración es, Señor, haz tu voluntad. Ven. Porque la misma Biblia dice, a veces no sabemos pedir, pero cuando clamamos con humildad, buscando la dirección de Dios y pedimos de su nombre, Dios sabe lo mejor. Amén. Y en esa misma humildad uno acepta y uno entiende y uno reconoce y uno dice, Señor, haz tu voluntad. Santiago 5, 13 al 15 es interesante. Aquí
es donde el Señor explica a algunos donde dice, no, pues yo oro aparte, yo oro mi vida, bueno, mira lo que dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Métase al cuarto y ore. ¿Va que no? Un día me preguntó una hermana, pastor, pero ¿por qué hay que orar entre todos? Le digo, porque así lo dice el Señor. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren ¿qué? Por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, les serán ¿qué? Les serán perdonados. Hermanos, hay una gran bendición, hay una gran satisfacción delante del Señor cuando el pueblo se une, ¿ven? Porque ahí vemos la humildad, entender que necesitamos los unos de los otros. Dice el Señor, si hay una necesidad, llama a los ancianos, llama a los hermanos, ponte de acuerdo, ora. Y si es la voluntad del Señor, dice el Señor oirá esa oración de fe. Y el Señor dice, si es su voluntad, el Señor va a sanar. ¿Ven? Pero es interesante aquí, otro punto importante, dice, oremos con fe. O sea, tengamos la expectativa de que el Señor lo va a hacer. Es fundamental en nuestra vida. Ahí lo dice también, se fija, en el siguiente versículo que lo vemos aquí, en Mateo capítulo 18, 19, dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces el unirnos, el poder entender que para que el Señor haga la diferencia en nuestra vida, no solamente tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor, nuestra humillación refleja el poder llamar a otro y decir, hermano, ¿puedes orar por mí? Estoy enfermo, estoy pasando esta dificultad, tengo que tomar esta decisión, ¿quieres orar por mí? ¿Sabe qué estamos haciendo? Simplemente obedeciendo la guía del Señor. Y eso refleja nuestra humildad delante del Señor y de los demás también, porque entendemos que la forma como el Señor nos conectó es para que nos ayudemos unos a otros. La misma palabra dice llevar las cargas los unos con nosotros. Ven. Por eso es interesante que el Señor en medio de esta pandemia, se fijan, ven, podemos ver que la oración ha crecido. El deseo en nosotros de orar ha crecido. Aunque a veces no queremos, pero sé que el Señor está trabajando. Y para que haya un despertar espiritual en nuestra vida, una de las prioridades para que Dios trabaje en nosotros, para que Dios trabaje en mí, para que Dios trabaje en ti, es la oración. Ven, es nuestro tiempo de oración. ¿Se acuerdan cuando hablaba del profesional? Entonces llega un momento en nuestra vida que nos hacemos profesionales en oración. El Señor dice, aquí vamos. Y el Señor empieza a trabajar en nuestra vida. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo. ¿Con toda qué? Y mire qué interesante, si puede subraya ahí donde dice todo, toda, todo, me dice, orando en todo tiempo. ¿Con toda qué? Oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Y yo lo he compartido con hermanos, ¿verdad? A veces la gente dice, no, pues que oran lo mismo. ¿Qué dice aquí? Perseverar, o sea, debemos que... Hermanos, hay oraciones que el Señor las contesta instantáneamente, hay horas que tenemos años de estar orando. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por personas que tienen años y no han venido al Señor? Y uno dice, no, ya... Escucho hermanos que dicen, no, ya me cansé de hablarle. Dice aquí, hermanos, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos. O sea, en otras palabras, el Señor dice, no te canses de orar, sigue pidiendo, sigue clamando, sigue orando. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Yo no sé el tiempo, cuándo es el tiempo de Dios, pero Dios lo sabe. Mi responsabilidad es orar. La responsabilidad de Dios es contestar. Y si no ha contestado, pues no es el tiempo de Dios. Pero mi responsabilidad es seguir orando. Aún en esas cosas que parecen imposibles para nosotros, el Señor dice, para ti lo imposible para mí no es. Porque a veces dejamos de orar por cosas que uno dice, no, pues ya no, ¿qué? No hay forma. Bueno, esa es la forma humana, pero para la forma de Dios sí hay. Entonces debemos orar, debemos orar. Tú has dejado de orar por algo, por años, el Señor no ha contestado. Déjame decir que el Señor dice, ora, persevera, busca a los hermanos, habla, llama. Dice, si mi pueblo se humillare, el cual invocare mi nombre, y orare. Tenemos que orar, tenemos que unirnos en oración. Como aquí dice, si 2 o 3 se unieran en oración, el Señor que está en los cielos oirá nuestra oración, el Señor va a obrar. Ven. Y por último, el tercer punto dice, que no solamente busquemos, ¿verdad? Pero también dice, busca a Dios y no un milagro. Ven. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿y qué? Y buscaren mi rostro. Y eso es lo que más me ha tocado a mí este versículo. Esto es lo que cada vez que lo leo me siento mal, créanme. Ven. Y le estoy hablando de mi vida porque digo yo, y es cierto. Dice, si mi pueblo se humillare, buscar en mi rostro. Ven. Orar y buscar en mi rostro. La mayoría de nosotros, se fijan, en la mayoría de las iglesias vemos a Dios como una oportunidad simplemente de satisfacer nuestras necesidades. Ven. Cada vez que venimos a Dios es porque tenemos la conciencia que ya no la aguantamos. Y uno dice, Señor, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Me puedes sanar esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes proveer esto? ¿Puedes hacer esto? Pero ¿cuándo fue la última vez que venimos al Señor simplemente porque usted quiere estar con el Señor? Esa es parte de la oración, esa es parte de la humildad, esa es parte de la humillación que el Señor espera de su pueblo. Donde el Señor dice, donde usted le dice al Señor, mira, si me contesta está bien, si no, no hay problema, pero lo más bonito y lo más importante es que estoy contigo. Hermanos, cuando estamos orando aquí en los martes, los viernes, en mi oración personal, en todo esto, créame que lo más hermoso es el estar con Dios. Ven. Él es el que satisface. Él es el que llena. Él es el que sana. Y no le hablo de una sanación física, simplemente que es indescriptible el sentir, la paz, la tranquilidad. ¿No? Dice que, como decía nuestro hermano el otro día que nos conoce, dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque venimos al Señor, independientemente usted dice, Señor, yo sé que vas a proveer, yo sé que vas a sanar, porque tú lo has dicho, pero lo más interesante es que estoy aquí delante de ti, en tu presencia, en el trono de tu gracia, y qué felicidad, qué gozo. Ven. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando. Dice, si mi pueblo, el cual es invocado en mi nombre, orare, pero buscar a mi rostro. Ven.
Y esa es mi oración, hermanos, todos los días, de que como iglesia entendamos, conozcamos a Dios y queremos pasar tiempo con Él, queramos pasar tiempo con Él. ¿Por qué? Porque Él es la razón, Él es el propósito, Él es nuestra vida, Él es nuestro oxígeno, Él es todo. Ven, independientemente el Señor conteste o no, no importa. Ven, pero ya el estar con Él, ya, eso es más que suficiente. Y buscaré mi rostro. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 8:17, dice: yo amo a los que me aman, y me llaman y me hallan los que temprano, ¿qué? Me buscan. Hermano, la primera cosa que el Señor espera en nosotros es que desde el momento que usted abre sus ojos en la mañana, diga: Señor, gracias. Thank you, God, for another day. Señor, gracias por otro día. Hermano, si es que ni se levante, sino que hay, porque muchos dicen, no, pero es que, hermano, allí al abrir los ojos, diga: Señor, gracias. Que dice aquí que el Señor ama a los que le aman, y dice que Él se goza de que lo primero que nosotros hagamos es buscarle. Ven. Si no es lo primero que tú haces, yo te aconsejo que lo empieces a hacer y olvídate de lo demás, simplemente olvídate, ven, después hazlo si quieres, pero antes de decir: Señor, gracias por este día, guíame, bendíceme, ayúdame, no, simplemente: Señor, gracias, porque puedo estar contigo. Me da el poder respirar y que sea la primera expresión de nosotros para con Dios, el que estamos ahí con Él. ¿Se fija? Ahí dice la palabra del Señor. Ven, mire lo que dice el siguiente versículo. Proverbios 8:17, Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ven. Cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que nos levantamos, o sea, si nuestra prioridad es buscar a Dios, dice el Señor, yo me siento alegre, yo me siento, o sea, es una bendición, es un privilegio. ¿Usted cree que Dios no se alegra, no se goza decir que dejaste de ver televisión, dejaste de ir a jugar pelota, dejaste de ir a jugar esto, dejaste de hacer, no sé qué cosa dejaste de hacer para orar, para venir a la casa del Señor, para hacer todas estas cosas? Dice que Él se emociona, Él se goza, porque la prioridad es Él. Independientemente, ahora vamos a entender, diga: Señor, aunque no conteste, aunque no, eso a mí no me importa. Pero lo importante es que estoy contigo. Eso es. Si mi pueblo buscare mi rostro, dice ahí, y lo hacemos con fe. Por eso el Señor Jesucristo dice: todo lo que pidáis en mi nombre, el Señor, ¿qué hará? Ahora entendemos las palabras del Señor, donde dice: todo lo que pidieres en mi nombre lo hará. Así, si nos venimos al Señor humillados, buscando su rostro, orando con esa actitud, se fía, de humillación, entendiendo que independientemente conteste, pero la mejor bendición es estar con el Señor. Amén. Eso es. Siguiente versículo dice la palabra del Señor, dice en Salmo 14:2, dice, y mire qué interesante, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno. Y esa palabrita ahí dice, ¿qué es lo que el Señor nos está aclarando hoy? Dice: si habría alguno, ¿qué? Entendido, que buscara a Dios. Y cada uno de nosotros, ahora el Señor nos está explicando, nos está haciendo entender que Dios no es una máquina de confite o una vending machine, no es como dice en español, ¿verdad? Donde usted le mete $1 o algo y dice: esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. No, dice el Señor, dice que Dios busca en medio de todo el pueblo y dice: vamos a ver quién realmente me está buscando. Ven.
No porque lo que yo le pueda dar, sino porque quiere estar conmigo, porque quiere pasar tiempo conmigo, porque quiere tener esa relación conmigo. Ojalá que ahorita que el Señor está haciendo eso, ¿verdad? Dice que está viendo, ojalá en nosotros, hermano, encuentre esa gente y diga, este hermano quiere pasar tiempo conmigo. Y cuando entendemos eso, todo lo demás sucede. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y seguimos. Dice el Salmo 14, Deuteronomio 4, 29 al 31, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice, mas si desde ahí, allá, como estoy medio choco, allá no alcanzo a ver, disculpen, en el de la espalda, dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y con toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y esto nos está hablando a nosotros, se fían, este texto que estamos tratando de entender, se lo dio a Salomón hace años atrás. El Señor dice, si ustedes son mi pueblo, se humillan, entienden, oran, pero me buscan, o sea, quieren estar conmigo, quieren pasar tiempo conmigo, yo voy a escuchar, voy a sanar su tierra, si están enfermos los voy a sanar, todo esto, dice, yo los voy a escuchar. Entonces nuestra visión, nuestra dirección, nuestra forma de orar, nuestra forma de buscar a Dios tiene que cambiar y entender que lo más importante es ese tiempo que podemos pasar con Dios. Y Dios va a hacer la diferencia. Por eso ahí, ¿verdad? En Mateo, creo que es el último versículo que tenemos y lo logramos tener, 6:33. Vamos a leerlo juntos, ¿qué les parece? Dice, busquen el reino de Dios por encima de todas las demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. En la Reina Valera dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquí todas las cosas que ven. Entonces cuando buscamos a Dios de corazón, dice el Señor, mira, una vez me busques a mí de corazón, quieres estar conmigo, quieres pasar conmigo, quieres tener tiempo conmigo, o sea, lo demás no te preocupes, it's done, está hecho, ahí está. Entonces cuando venimos a la presencia del Señor, queremos orar, buscamos, dice, si mi pueblo clamare, si mi pueblo me buscare, si mi pueblo orare, pero lo hiciera de la forma correcta, dice el Señor, yo bendeciré tu pueblo, yo sanaré tu tierra, te sanaré a ti, te haré todo. Entonces podemos clamar esta promesa porque la hemos entendido y ahora podemos venir ante la presencia del Señor con una actitud completamente diferente, confiando de que las promesas de Dios se cumplen. Pero tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Por eso yo te animo, hermano. Busca al Señor. Busca al Señor de corazón. Únete en oración. Acércate. Búscale. Dice que si le buscamos de corazón, le encontramos. Y cualquier necesidad que tú tengas, dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquí todo lo demás será añadido. Padre, gracias te damos una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos hace entender cada día más, Señor, lo hermoso y lo maravilloso que tú eres. Gracias, Señor, porque como pueblo, Señor, estamos clamando de un avivamiento, Señor. Un avivamiento en nuestras vidas, primeramente como iglesia. Señor, que si oramos, lo que más deseamos, Señor, es que tu presencia, Señor, se manifieste en este lugar y en nuestras vidas. En el lugar donde están mis hermanos, Señor, en sus casas. Que si oramos, Señor, es para que tú, Señor, sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros.
Ayúdanos, Señor, a ver el próximo punto que dice que debemos apartarnos de todo aquello que, Señor, es malo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hay alguien, Señor, que no le ha aceptado, que hoy sea el día de salvación y pueda decir, Señor, entiendo y reconozco e invito a Jesucristo a entrar a mi corazón. Gracias, Señor, por esa salvación. Gracias por ese regalo. Pero aquellos, Señor, que ya te tenemos, permítenos vivir una vida, Señor, consagrada a ti. Una vida, Señor, que no te busquemos, Señor, por lo que tú nos puedas dar, porque, Señor, el propósito, Señor, eres tú. Es lo que tú ya has hecho, Señor, en nuestras vidas. Es lo que tú eres, Señor. Tú eres todo. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Y gracias, Señor, por esa bendición y ese privilegio, Señor, que nos das de orar juntos, de compartir juntos, Señor. Y que esto, Señor, no sea una carga, sino una bendición, un privilegio de poder, Señor, llevar las cargas los unos con nosotros. Señor, gracias. Que la comunión de tu Santo Espíritu, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de nosotros. Y el pueblo del Señor dice, amén. Gracias, hermanos. Le esperamos este próximo miércoles a las 7 de la noche, el martes a las 7 de la noche. Amén. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente por tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más emoción, ojos, brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a tus pies y de sus manos beber la virtud de tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más,
porque solo te sientes entre los demás. Y no hay más en tus ojos brillo y emoción. Y se cierra la boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Amén. Gracias, Señor, porque permitiste alabarte, Señor, y que podemos acercarlo confiadamente, Padre, de que tú los escuchas, Señor, y que tú hablas a nuestras vidas, Señor, y lo gozamos en tu presencia, Señor. Te damos gracias por eso, porque llenas nuestra vida de tranquilidad y emoción, y sobre todo das tus consejos, Señor, a nuestras vidas, cómo debemos de caminar en este mundo, Señor, donde tu palabra dice que siempre tendremos guerra y tendremos enfrentamiento, no con la humanidad, Señor, sino con el enemigo, Señor, con Satanás y el mundo que siempre busca destruirlo, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta lucha, en esta batalla, Señor, y nos alegramos porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros, Señor, y seguiremos alegres adelante, Señor, porque en tus manos estamos y en tus manos ponemos nuestras vidas. Gracias por los has cuidado estos días atrás, Señor, y pondremos el día de mañana, si existe en nuestra vida, Señor, que tú los cuides y los guardes, Señor, y que vivamos con un corazón agradecido, sobre todo con un corazón alegre, porque te tenemos a ti, Señor, te tenemos a ti, que donde quiera que vayas, tú nos acompañas y los bendices y los das gozo, Señor. Cuida a cada uno de mis hermanos que están en sus casas, Señor, que estuvieron también dando tu tiempo en honra y alabanza a ti, Señor. Síguelos cuidando, sigue bendiciendo a los niños, Señor, que regresarán a las escuelas, Señor, que tú los protejas, Señor, que tu poder y el Espíritu Santo siempre esté con ellos, Señor, y ayúdanos a seguir confiando cada día más en ti, Señor. Bendice y cuida también a los jóvenes, Señor, que también irán a sus universidades, Señor, que andan también en un mundo, Señor, como dice tu palabra y como lo acabo de mencionar, Padre, un mundo de que no nos quiere porque somos tus hijos, Señor. Cuídanos y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.